Qué bueno. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie, El significado de la iglesia, ¿qué le parece? Y bueno, abra su Biblia, por favor. Perdón, los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes con su maestra Mau, por favor. Ya ve, ya. Digo, quedo nervioso. Suban, por favor. Los jóvenes arriba con su maestra, por favor. Y bueno, y usted mientras vaya buscando Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, vamos a continuar con nuestra serie del significado de la iglesia. Y en esta serie del significado de la iglesia, bueno, esta será nuestra segunda entrega del tema número 5, hablando de la gracia, una iglesia de gracia. Así que mis queridos hermanos, si nosotros buscamos y vemos y hablamos de la gracia, pues bueno, cada uno de nosotros tiene que tener en su mente que fuimos rescatados por misericordia y por la gracia de Dios. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar a ninguno de nosotros, porque cuando la gracia de Dios fue manifestada en nosotros, en esa cruz del Calvario, nosotros fuimos redimidos, fuimos justificados, fuimos salvados, fuimos comprados a precio de sangre, mis hermanos. Y nosotros la semana pasada veíamos precisamente que una de las características, o el primer lugar, la iglesia de gracia, lo que tiene que manifestar primeramente es que solamente Cristo Jesús es el mediador de toda la gracia. No existe en nosotros ningún acto de soberbia ni de orgullo en el cual nosotros nos podamos gloriar. Porque nosotros nos gloriamos solamente en el Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos que reconocer y entender que nosotros somos solamente esos vasos de barro frágiles, donde Dios ha depositado el Espíritu Santo, ese sello indeleble, en donde usted puede tener la seguridad y la garantía de que usted es hijo de Dios. Ciertamente cuando usted entiende esto, entonces usted deja de lado precisamente esos preceptos y esos conceptos en donde usted puede llegar a pensar que usted merece algo. Ciertamente el pilar fundamental de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es aquel en el cual nosotros nos debemos de gloriar. Esto veíamos la semana pasada, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy, comenzaremos leyendo precisamente Filipenses 2:6, donde el apóstol Pablo nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Bueno, fue algo tremendo, algo excepcional, en lo cual lo podemos leer nosotros en Filipenses 2:6 en adelante. Pero primero acompáñenme a orar, vamos a hacer una acción de gracias y decirle: Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu amor, por tu fidelidad, porque nos permites estar aquí nuevamente reunidos como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor. Y en esta mañana nos queremos poner en tus manos para que tú te glorifiques en nuestras vidas y que nosotros seamos esos vasos que reciban la enseñanza y tu palabra para ponerla por obra y por práctica. Así que nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias por todo. Amén. Hablar de la gracia, mis hermanos, es un tema bastante extenso. Pero nosotros estamos hablando de la gracia que Dios ha derramado en su iglesia. La iglesia, recordemos nosotros, somos cada uno de los que estamos aquí. Los que estamos el día de hoy sentados, nosotros formamos parte de la iglesia de Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús, el cual el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y en esa muerte nos compró a precio de sangre. Nos compró no como personas individuales para ser salvadas, sino como personas en lo individual que somos salvadas, pero para unirnos en una comunidad, en la común unión que es el Evangelio. La palabra de Dios en Cristo Jesús, la fe es lo que nos une a nosotros el día de hoy. Y tenemos que entender esto, porque cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, entendemos que nosotros no somos nadie, que no hay valía en nosotros. Yo sé que en muchas ocasiones, y una enseñanza en mis primeros inicios que causó mucho revuelo, que se llamaba depravado yo. Y yo les decía a los hermanos: ustedes son unos gusanos. Y los hermanos no les gustó. Y si yo les digo a ustedes que ustedes son gusanos, ¿les gustará que les diga yo esto a ustedes? Y tal vez algunos dirán: no me gusta, pastor, que me diga gusano, pero la Biblia lo dice. Tal vez en aquella ocasión lo dije de una manera muy áspera, ¿verdad? Que en aquella ocasión alguien se levantó y me dijo: pastor, yo no soy gusano. Y le dije: sí, usted se sienta porque dice la Biblia que es gusano. Entonces quería una controversia.
Fue debut y despedida en esa iglesia. Así que ahora espero que no se me vaya nadie aquí. Pero ciertamente, mi querido hermano, nosotros somos unos gusanos. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente prefiero ser gusano yo que ser un ente perdido. ¿Sí? O una bella libélula o mariposa que se vaya al infierno. Prefiero ser gusano redimido. ¿Por qué decimos esto? Porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, mis hermanos, precisamente. Y cuando tú entiendes la gracia de Dios, te das cuenta que no hay valía en ti, que lo único que te hace valer el día de hoy es esa misericordia y esa gracia por la cual el Señor se entregó a sí mismo por su iglesia. Esto es por ti. Ahora, cuando tú entiendes esto, entonces dejas de ver y dejas de lado todos aquellos preceptos que tú tienes de la iglesia que son equivocados. En la iglesia hay gente imperfecta y cuando tú te das cuenta que eres imperfecto, cuando tú te das cuenta que en ti no hay valía, entonces tú puedes perdonar a la persona que tienes al lado, porque tú sabes que así como tú, de imperfecto, el Señor te llamó, te buscó y te encontró, de la misma manera al que tienes al lado, voltea a ver al que tienes al lado, a él que tienes al lado también lo buscó, lo llamó y lo encontró en esa imperfección. Así que mis hermanos, cuando nosotros entendemos esto, podemos entender la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Y entonces no puede haber conflictos ni diferencias dentro de la misma iglesia. Porque si alguna persona te hace un gesto, te dice alguna palabra mal, que tú no estás de acuerdo con ella, tú puedes entender, claro, me lo dijo porque es una persona imperfecta, pero al igual que él fue salvado por gracia, al igual yo fui salvado por gracia. Entonces cuando nosotros tenemos bien fundamentado lo que significa la cruz del Calvario de Cristo Jesús y la gracia por la cual el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, porque fue por gracia, esa gracia nos fue derramada a nosotros. Entonces, fíjese lo que dice Filipenses 2:6, ¿ya lo tiene ahí? Y lo que dice el apóstol Pablo, y eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar y que entender. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis hermanos, si nosotros analizamos este primer versículo del apóstol Pablo, que le dice a los filipenses que siendo Jesús Dios mismo, en esa forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que no era Dios? No. Ciertamente lo que Pablo está diciendo, que Jesús era Dios, pero no se quedó en esa condición solamente, sino que nos amó tanto, y la misma escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, y Jesucristo nos amó tanto que Él se dio a sí mismo por su iglesia. Entonces, aquí encontramos precisamente que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, Él mismo dejó su divinidad para venir a encarnarse en María, en una virgen, tomando la forma de un siervo. La palabra siervo es la palabra doulos del griego, que significa esclavo. Él vino a hacerse esclavo por amor, en primera instancia, de nosotros. Pero en primera instancia, esta esclavitud que el Señor Jesucristo vino a formar parte fue por amor al Padre. Mi hermano, en obediencia al Señor Jesucristo se despojó a sí mismo para que tú tuvieras vida eterna y una vida en abundancia. Dice Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, forma de esclavo, hechos semejantes a los hombres. ¿Por qué semejante a los hombres? No dice que fue hombre de la misma naturaleza que tú y que yo, porque si él hubiese nacido de la misma naturaleza que tú y que yo, hubiera heredado el pecado original de Adán y de Eva. La simiente del Señor Jesucristo fue una simiente totalmente diferente. El receptor, o para llamarlo de esta manera, y no quiero decir que María solamente fue un envase, no. Porque Dios puso la simiente, la semilla a través de su Espíritu Santo en María. Entonces, ese gen que Dios puso en María era un gen totalmente perfecto y no contenía la depravación del pecado. Entonces, por eso el Señor Jesucristo nació puro, santo, sin mancha, pero con las mismas preocupaciones, con los mismos deseos, con este sistema de carne que también le gustaba, quería, pero que él nunca pecó, a diferencia de nosotros.
Vino la tentación, la prueba a su vida, ciertamente, pero él no fue tentado. No fue fue tentado, pero nunca cayó en la tentación. Fue probado, pero jamás fue derribado. Es una gran diferencia con nosotros, mis hermanos. Fue hecho semejante a los hombres, no fue igual a los hombres, porque la simiente del Señor Jesucristo era totalmente diferente. Versículo 8 de Filipenses 2 dice, y estando en la condición de hombre, en carne, pero en esta condición de hombre era 100% hombre y 100% Dios. Lo único que dice que se despojó de su divinidad fue que el Señor Jesucristo bajó del tercer cielo, de esa unidad perfecta, dicen los hebreos del Ejad, de esa unidad perfecta, salió el Señor Jesucristo, vino a encarnarse y dejó la comunidad, la comunión perfecta que tenía con el Padre, con el Espíritu Santo y el Hijo, ¿verdad? Entonces vino a la tierra, se despojó de sí mismo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Por qué el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo? Imagínense, el creador del universo, leíamos nosotros, tu palabra de poder sustenta todas las cosas. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? ¿Quién es la palabra? El Logos, la palabra es el Señor Jesucristo y Dios mismo sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Esto quiere decir que Dios sustenta todo el universo, toda nuestra vida, por la palabra de Dios que es Cristo Jesús. Y esto nos dice a nosotros que nosotros estamos vivos, el universo sigue funcionando por los méritos de Cristo Jesús, por Cristo Jesús, mis hermanos. Se hizo y se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo, el creador del universo, el creador de la vida, el Dios Todopoderoso, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, en una obediencia para que tú y para que yo pudiésemos ser librados de la condena del infierno y una muerte de cruz. Mis hermanos, en los tiempos antiguos, en esos tiempos de los cuales estamos hablando, donde estaba el Señor Jesucristo tuvo una muerte atroz, una muerte la cual a nadie se le deseaba. La muerte en la cruz, bueno, era una muerte la cual era totalmente angustiosa, era una agonía tremenda para aquellos que morían en la cruz. Los que morían en la cruz eran ladrones, eran todos aquellos indeseables para la sociedad. Y en esa cruz fue donde el Señor Jesucristo pagó por ti y pagó por mí. Mis hermanos, esa cruz estaba destinada para ti, estaba destinada para nosotros. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tomó tu lugar. Y a eso se le llama misericordia y gracia. Ahora, si tú no puedes entender esto, entonces tú no has entendido el mensaje del Evangelio. Porque si en ti todavía hay orgullo, soberbia espiritual, y que tú pienses y digas, es que yo merezco todavía que me traten bien, que me traten de esta manera, ¿sabes una cosa? Estás equivocado. Porque el que merecía todo eso era el Señor Jesucristo, y a pesar de que Él merecía todo esto, Él murió en una cruz, la cruz que te correspondía a ti. Entonces no tienes de qué jactarte, no tienes por qué el hecho de decir el día de hoy, es que a mí no me gusta ir a la iglesia, a mí no me gusta convivir con esa hermana, me cae gorda. Prefiero quedarme con esta hermana, es más simpática. Tú no puedes decir eso, mi hermano ni mi hermana, porque entonces estás despreciando esa cruz del Calvario, estás despreciando al Señor Jesucristo que muere por ti, mi hermano. Así que cuando tú veas a un hermano que está cayendo, algún hermano que te esté diciendo algo, y sobre todo yo no sé por qué siempre dentro de la iglesia los más atacados también son los ujieres. Cuando tú estás sentado por ahí y el ujier te dice, hágase para allá, ¿cuáles son nuestras reacciones? ¿Tienes todavía esa reacción de coraje, de enojo? Ay, otra vez ahí viene el hermano Saúl a decirme esto. Debes de entender algo, mi querido hermano y mi querida hermana. Él es un vaso frágil y tú eres un vaso frágil. Entonces, ¿de qué te jactas? Someteos los unos a los otros, ¿no dice así la Escritura? Pero lo sabemos en lo teórico, pero en la práctica es totalmente diferente. Pero ¿sabes por qué solamente nos quedamos con lo teórico? Porque no podemos entender y no discernimos la magnitud del sacrificio de Cristo Jesús. Y mis hermanos, esto es mera gracia dada a usted y a mí por Cristo Jesús. Entonces tú no tienes por qué jactarte. Versículo 9 dice que Jesús
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando del Padre, y le dio nombre que es sobre todo nombre. Un nombre excelente, ¿verdad? Cantábamos, excelente es tu nombre, sobre todo nombre es... Bueno, ya, ¿verdad? Un día estaré en la alabanza, mis hermanos. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mis hermanos, esto nos habla a nosotros de la excelencia del nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del Mashiach, del Salvador, del Cristo, del ungido, del que vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Y Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y un día, mis hermanos, aún aquellos que no quieran reconocer el nombre de Jesús, el Dios Todopoderoso, el absoluto, un día todos los que están en el cielo, hablando de toda la creación de Dios, doblará su rodilla en reverencia, clamando al Señor Jesús. Los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hablando de los demonios, de los ángeles caídos, todo, no habrá ningún ser, ninguna criatura que no se arrodille delante de nuestro Señor y exalte el nombre de Jesús. Mi hermano, hoy tú puedes entender esto, pero ¿qué tal en la práctica? Porque la persona que tienes al lado manifiesta el carácter de Cristo Jesús. Y cuando tú humillas a un hermano en la fe, tú estás despreciando, menospreciando al Señor Jesucristo. ¿Sabías esto? Entonces, ¿por qué nos comportamos de esa manera con los hermanos? Porque no hemos entendido precisamente que la iglesia es una iglesia conformada por hombres y por mujeres rescatados por gracia. Esa es la gracia del Señor. Versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Y esto no está hablando que aquellos que confiesen van a creer en el Señor Jesucristo y van a ser salvos. No. Todos van a reconocer en ese momento, en ese juicio y sobre todo en el juicio del gran trono blanco, van a reconocer el señorío de Jesús, pero no para salvación. No solamente diciendo, sí, tú eres el Señor, pero yo no te quise reconocer, yo no quise estar juntamente contigo. Yo no te quise, Señor. Pero todos van a reconocer, no habrá nadie que no doble la rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros el día de hoy tenemos que doblarla a diario, reconociendo nuestra condición pecaminosa, mis hermanos. Reconocer al Señor Jesucristo, por lo tanto, en una iglesia que se presta y se dice ser cristiana, debe de reconocer que toda la honra y toda la gloria recae en Cristo Jesús, no en ti. En ti, mi hermano, mi hermana, no había nada por lo cual el Señor Jesucristo se fijase. Y esto es algo que raya, ¿verdad?, fuera de nuestro entendimiento. Decía la semana pasada, mi hermano, tú no contribuiste en nada. No hubo nada en ti. ¿O qué? ¿Quién me puede decir que era algo bueno para que Dios se fijara en él? ¿Alguien puede pensar todavía a esas alturas y puede decir, bueno, es que Dios se fijó en mí porque Él veía algo en mí que yo era diferente? ¿Alguien puede pensar esto? Y si hay alguien que pueda pensar esto, está mal. Porque usted no vale nada. Usted es un gusano de agua cochina y puerca. De verdad. Pero cuando llega a los pies de Jesús, cuando Jesús lo encuentra, entonces se transforma. Como la crisálida, ¿verdad?, de la mariposa. Ya no es gusano, ya no se arrastra las mariposas. Ahora vuela en lo alto esa mariposa. Mi hermano, así nosotros, cuando llegamos a los pies de Jesús, el Señor Jesucristo nos da una nueva naturaleza. Y esa naturaleza se ve reflejada en tu comportamiento, en tu actuar. Se ve reflejada en tu carácter. Porque tú entiendes precisamente que ahora la gracia ha sido derramada sobre ti. Así como fue derramada sobre el Señor Jesucristo, esa gracia fue puesta en ti a través del Espíritu Santo. Entonces tú no tienes de qué jactarte. En segundo lugar, nosotros podemos encontrar que una iglesia de gracia, cada uno de los congregantes se recibe uno a otro como un recipiente de gracia. He hablado precisamente de que nosotros
Dice la misma escritura en 2 de Corintios 4:6, ¿verdad? Que tenemos este tesoro de barro en vasos, tenemos este tesoro en vaso de barro, en vasos frágiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mis hermanos, tú eres un recipiente frágil, un recipiente el cual, como un jarrito de Tonalá que vale $1, $2, así eres tú. Pero por lo cual vales el día de hoy, es por ese tesoro que Dios ha puesto en ti, que es el Espíritu Santo. Pero la excelencia del poder que tú tienes el día de hoy para predicar la palabra, para que la gente vea algo diferente en ti, no proviene de ti. ¿Sabes que proviene del Señor? Y unos dicen, amén, claro que lo entiendo. Sí lo entiendes, pero ponlo por práctica, porque se te ve totalmente lo contrario. En la práctica hay orgullo, hay soberbia, hay caras largas, cara de limón. ¿Por qué? ¿Dónde está el espíritu, el gozo que debes de tener como hijo de Dios? ¿Será acaso que no reconoces la gracia salvadora del Señor que puso sobre ti? ¿Acaso será esto tal vez? Ahora, mis hermanos, nosotros formamos parte de un grupo totalmente diferente. Cuando nosotros llegamos a la fe, nosotros nos damos cuenta que ya no pertenecemos al mundo. En el mundo nosotros podemos encontrar que nuestras diferencias nos hace unirnos tanto social y económicamente e intelectualmente. ¿Tú te das cuenta de esto? Pero tú formas parte el día de hoy de un grupo especial, de un grupo selecto. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes, no tuyas, sino las virtudes de Dios. Porque Él te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tú no te puedes jactar y decir, yo estaba en la luz, Señor, mira, yo estaba tantito en la luz que te fijaste en mí, ¿verdad? Porque yo soy tan bueno, soy tan buena, ¿verdad? No, no eras bueno, eras perverso, malvado, en ti estaba la maldad. Pero el Señor tuvo misericordia y gracia por ti y volteó la mirada a ti y te llamó. Y ahora tú formas parte de un grupo totalmente diferente. ¿Y cuál es este grupo? Bueno, el grupo es el de pecadores salvados por gracia y unidos a Cristo Jesús por medio de la fe. A este grupo perteneces tú. Y fíjate lo que dice Efesios 2:11, lo que dice el apóstol Pablo, que este vínculo que Dios nos ha dado echa por tierra todas las definiciones que nosotros teníamos acerca de un grupo, acerca de los grupos que nosotros hacíamos, grupos sociales, grupos económicos, grupos intelectuales. El mensaje del apóstol Pablo a los Efesios echa por tierra este concepto de lo que el mundo tiene acerca de una comunidad, de una comunión. Nosotros formamos parte de la comunidad de Dios y nuestra común unión con el Señor es Jesucristo, es su evangelio viviente, el evangelio en el cual tú tienes que depositar toda tu confianza y toda tu fe en Él. Porque cuando tú haces esto, entonces la obra de Dios te estará perfeccionando. Y eso se le llama santificación, mi querido hermano. En Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y mire, ¿se fijó lo que acabamos de leer? Gentil, separado, alejado, pero que ahora, por los méritos de Jesucristo, por la sangre redentora, ahora nosotros somos cercanos a Cristo Jesús. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Y eso nos habla de que nosotros hemos sido injertados en el Israel, en el pueblo de Dios, ¿verdad? Aboliendo en su carne, versículo 15, las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mis hermanos, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Estabas lejos, estabas separado, y el pueblo que era de Dios, el pueblo de Israel, bueno, ese pueblo sigue y seguirá siendo el pueblo de Dios, pero ahora, por los méritos de Cristo Jesús, vino a ser de dos pueblos, el pueblo escogido y los gentiles totalmente separados, aquellos que creían en el Señor Jesucristo. Él ha venido a unificar por medio de su sangre a los dos pueblos en el olivo verdadero, en el olivo de Israel. Mis hermanos, nosotros formamos parte de la ciudadanía de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero si bien Israel sigue siendo Israel y el Señor tendrá que tratar con su pueblo, con su esposa, el Señor tratará también con su iglesia, que es su novia. Mis hermanos, tenemos que entender esto, que nosotros ahora ya no somos extraños ni advenedizos, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y todo esto no viene por ti, no viene por tu cara bonita, no viene por tu conocimiento, no viene porque estés en la iglesia cada domingo solamente buscando una religiosidad. Viene porque tú obedeces la palabra de Dios y entiendes lo que Dios está demandando de ti, que es comportarte y caminar en una vida plena y santa y en integridad para Dios, teniendo en cuenta todo el mandato de la Escritura desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Esta es nuestra etiqueta, mis hermanos, el día de hoy. Nuestra etiqueta, mis hermanos, sí, somos cristianos, pero también somos parte, conciudadanos de la familia de Dios. En nosotros ya no existe el pobre, el rico, el blanco, el negro. Ya no existe el doctor, el ingeniero, el licenciado, el albañil, el carpintero. No, ya no existe entre nosotros, porque nosotros fuimos comprados por la misma sangre, y esa sangre nos da a nosotros una valía especial, formar parte de la familia de Dios. Por eso nosotros nos llamamos hermanos el día de hoy. Por eso cuando tú ves a un hermano y dices, hola hermano, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte, ¿verdad? Y cuando tienes el nombre del hermano dices, hola hermano, ¿cómo estás? Y hermana, ¿cómo estás? Qué bueno que existe la palabra hermano, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se llama? Saúl, ¿cómo se llama el hermano? ¿Verdad? Es cierto. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que en nosotros, en la iglesia de gracia, esta iglesia, en nosotros, los que estamos aquí, ya no tiene que haber diferencias ni distinciones, mis hermanos, en cuanto a nivel económico, social, cultural, porque todos somos hermanos. Y lo que nos une a nosotros es precisamente ese conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que tenemos en común, el Evangelio. Porque si nosotros nos juntamos y no hablamos del Evangelio, como lo he estado diciendo, entonces no tiene caso. O sea, sí ya tendremos una bonita relación, es bueno, pero si en nosotros no tenemos esa común unión, que es la palabra de Dios, entonces no podremos platicar. Porque si bien tú puedes ser un doctor, un ilustre doctor en alguna ciencia, y te puedes juntar con un albañil, y claro, tú en tu doctorado, en tu conocimiento, en tu plataforma, estarás hablando de tantas y tantas cosas que la otra persona no lo entenderá, ¿verdad? Y dices, pues no lo entiendo, pero cuando tú ves que tienen en común el Evangelio del Señor Jesucristo y comienzan a hablar de la palabra de Dios, tanto el doctor como el albañil son iguales delante de Jesús. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y esto es por gracia. De la gracia del Señor, que el Señor nos ha manifestado a nosotros. El apóstol Pablo sigue hablando en Gálatas capítulo 3, versículo 24, precisamente que no hay distinción en la familia de Dios, mis hermanos. Dice Gálatas 3, 24.
Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Lo que está hablando el apóstol Pablo es que la ley viene a ser nuestra nana, ¿sí? Aquel que nos está cuidando. La ley ha venido a hacer esto para nosotros, antes de entrar en Cristo Jesús. Para llevarnos a Cristo Jesús, esto es cierto, porque sin la ley nunca hubiésemos sabido que el robar es malo, que el matar es malo. Sino más, sin embargo, la ley vino a darnos a nosotros una perspectiva totalmente diferente de lo que significa nuestro caminar en nuestra vida. Dice Pablo, así que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley nos lleva a justificarnos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Porque ahora nuestro comportamiento es por fe y podemos entender nosotros que todo ha venido a formar parte de Dios y por la fe nosotros hemos sido salvados. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mis hermanos, el apóstol Pablo está citando la promesa abrámica. Está citando esa promesa cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, que el Señor le dice a Abraham, toma a toda tu parentela, toma tus cosas y sal de Ur de los Caldeos. Mis hermanos, Abraham, el padre de la fe, no conocía a Dios, pero él escuchó una voz y él obedeció. Y en Abraham le dijo la promesa del pacto que haré contigo, Abraham, es que en ti serán benditas todas las naciones y tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Y en ti serán benditas todas las naciones. Ahora bien, nosotros formamos parte de esa bendición, ¿sí? Porque si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido injertados en el olivo verdadero, en el olivo del Israel, espiritualmente hablando. Mis hermanos, nosotros venimos a formar parte de ese linaje de Abraham y herederos de la promesa. Tú eres un heredero de la promesa, por eso el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2:9 que eres linaje escogido. Dios que te escogió real sacerdocio, formas parte de un real sacerdocio, de una nación santa. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? Ahora, Pablo hace una distinción y él dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no existe en el Señor Jesucristo, ya no hay esclavo ni libre. O sea, claro, es una alegoría, ¿verdad? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque sí, puede haber esclavitud, pero la libertad que nosotros tenemos es una libertad espiritual, una libertad que tenemos interna en Cristo Jesús. Mis hermanos, pero también dice, y a lo mejor alguien puede malinterpretar esto y decir, bueno, Pablo está diciendo que no hay distinción de género, porque dice en el Señor Jesucristo ya no hay hombre ni mujer. ¿Te das cuenta lo que dice la Escritura? Ya no hay hombre ni mujer. Y alguien puede pensar, bueno, entonces aquí está donde los grupos, esos grupos que usted conoce, ¿verdad? Dice, no, pues entonces, pues la Biblia dice que no hay distinción de sexo, entonces que cada quien busque su sexo. No, por favor, no hay ese, ¿cómo dije la semana pasada? Ese X, ¿no? Ese sexo X. No existe eso, mis hermanos. Lo que Pablo está diciendo en el contexto de Gálatas es que Gálatas, en Galacia, la mujer, y en la cultura griega, la mujer ocupaba un lugar muy poco importante en la sociedad. Y lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas es que en Dios no existe la distinción de preeminencia o de poder de autoridad, porque para Dios tanto hombre como mujer son iguales. ¿Sí? ¿En qué? En posición delante de Dios. Para Dios, tanto hombre como mujer son iguales, porque dentro del reino de Dios no hay segundones. Dentro del reino de Dios no encontramos nosotros que hay ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, como lo hacían en la antigüedad. Tanto hombre como mujer son importantes para Dios. Pero claro, la mujer tiene su papel importante, el hombre tiene su papel importante, la mujer tiene que cumplir con la voluntad de Dios, tanto como el varón tiene que cumplir con la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver esta realidad a la luz
del contexto, a la luz de la historia del mismo pasaje, ¿por qué fue dirigida esta carta a los Gálatas de esta manera? Y aquí nos damos cuenta nosotros entonces que lo que Pablo realmente está diciendo es que hombre y mujer son igual, no. Sexualmente no, en el sexo no. Lo que está diciendo es que hombre y mujer son igualmente de importantes para Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le sigue diciendo ahora a los creyentes de Roma, en capítulo 15, versículos 7, le dice: por tanto, recibíos aceptar de todo corazón los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mis hermanos, realmente nosotros en esta gracia, en esta comunidad, en esta iglesia de gracia, y hablando en lo particular en la iglesia local que nosotros estamos aquí conformados el día de hoy, ¿nos recibimos nosotros de todo corazón los unos a los otros? ¿Recibes con el mismo entusiasmo al hermano que llega 10 minutos antes de la alabanza como el hermano que llega después de la alabanza? ¿Lo recibes igual? ¿Tienes ese mismo amor o ya lo estamos criticando? Bueno, deja que Dios trate con él. Tú tienes que manifestar la gracia, porque de gracia recibiste y de gracia tienes que dar. Recuerda que no es por ti la valía. Recuerda que todo lo que tú eres es por misericordia del Señor Jesucristo. Así que ¿cómo puedes tú mantener una distancia entre ti y tus hermanos y decir que amas al Señor Jesucristo? No formamos un club social. Lo que la iglesia de gracia del Señor debe de reconocer y debe de hacer es amar al que no es amable. A ver, ¿amas al que no se deja amar, al que no es amable? ¿Lo amas? O dices, no, sabes que no quiero saber nada de él. Perdonar al que es imperdonable. Acoger al impulsivo. Incluir al torpe. Aceptar al tipo raro y peculiar de la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, y no juzgar, no menospreciar. Porque de la misma manera que ese tipo peculiar que viene a la iglesia, todo tatuado, y él se arrepintió, él es conciudadano del reino de Dios igual que tú. Y tú no puedes menospreciar a nadie, porque entonces lo que tú estás haciendo es acepción de personas. Y Jesús no hizo acepción de personas. Él vino por todos. Él vino por todos, mis hermanos. En tercer lugar, podemos encontrar que en la iglesia de gracia es que la verdad es enseñada y defendida con gracia, con misericordia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 nos dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Mis hermanos, si tú dices que perteneces al Señor Jesucristo, tú debes de andar como él anduvo. ¿Así anda usted? ¿Como él anduvo? ¿No? Problema muy grande tenemos, ¿verdad? El apóstol Juan nos la pone muy difícil. Versículo 21, primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro está avalando lo de Juan. Pero dice que tú tienes que seguir las pisadas de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿seguimos sus pisadas? ¿Andamos como él anduvo? Problema muy grande, ¿verdad? Estos dos versículos que acabamos de leer, mis hermanos, nos están mostrando a nosotros la meta que debemos de tener nosotros. El modelo de nuestra vida cristiana, que es Jesucristo mismo, en lo individual y como iglesia. Así debemos de caminar nosotros. Pero esto es totalmente un desafío para nosotros. Sabemos que no vamos a alcanzar la perfección aquí. La perfección viene en el cielo. Pero ¿cómo anduvo Jesús? Es la pregunta. ¿Cuáles son las cualidades que tenía el Señor Jesucristo?
¿Cuáles son esas cualidades que los cristianos del día de hoy, que los cristianos, los congregantes de Casa de Oración Irapuato debemos de imitar? ¿Cuáles son ellos? Yo creo que si buscamos una lista va a ser interminable, ¿no? Porque encontramos todos los atributos de Dios e inmediatamente nos truenan. Decimos, no es cierto, pero gracias a Dios que la Biblia nos da la respuesta. La respuesta la encontramos en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 y en el versículo 14. Porque aquí nos dice Juan, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Y el versículo 14 nos dice las cualidades que Jesús tenía, y esas son las cualidades que tú y que yo debemos de manifestar. Dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este versículo no lo sabemos nosotros y encontramos nosotros que el logos, que la palabra de Dios era Dios, Dios mismo. Y el versículo 14 dice algo interesante, y Juan, gracias a Dios, que él pudo haber dicho una infinidad de cualidades del Señor Jesucristo y solamente las reduce a dos. Y esas dos incluyen precisamente lo que nosotros debemos de hacer y que son las cualidades de Jesús. Léalo conmigo ahí, por favor, primera de Juan 14, y dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando del Señor Jesucristo, y habitó entre nosotros. Todo lo que acabamos de decir de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Y aquí está la respuesta, lleno de gracia y de verdad. Mis amados hermanos, esa es la característica que el cristiano debe de tener para seguir las pisadas de Jesús, para andar como Él anduvo, lleno de gracia y de verdad. La misma gracia por la cual tú fuiste rescatado es la gracia que tú tienes que manifestar a los de afuera, manifestar a la iglesia, manifestar a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Pero la gracia sin verdad no es nada. Necesitas la gracia y la verdad juntas, porque la verdad está representando la palabra de Dios, a Cristo Jesús en tu vida, el evangelio viviente de gracia. Gracia y verdad no se pueden separar, porque cuando se predica la gracia en agravio de la verdad, se pierde toda objetividad. Cuando se predica la verdad en contra del agravio de la gracia, no se puede. No puedes separar tú la gracia de la verdad. Tiene que venir junta, porque cuando tú separas la gracia y la verdad, te vuelves legalista. Por eso muchos han llegado a conformar iglesias legalistas. Porque sí dicen la verdad, pero no es la manera, porque no hay gracia en sus palabras. Y necesitamos la gracia, porque la gracia encierra el amor de Jesús. Cuando tú exhortas a una persona, tú puedes matarla con la palabra de Dios. Pero no es la finalidad. La finalidad es que cambie su pensamiento. La finalidad es que venga a los caminos del Señor y que no la alejes. Y que tú dices, pues es que así dice la palabra de Dios. Sí, así dice, pero también te dice la palabra de Dios que debes de ser amoroso con Él. ¿Verdad? Entonces tú necesitas precisamente tener gracia para hablar la verdad. Y necesitas verdad para hablar con gracia. No puedes separar ninguna de la otra, porque entonces te vuelves una persona legalista. Y Jesús, ¿cómo habló en contra del legalismo? ¿Se acuerdan los fariseos cómo les decía? Les decía, sepulcros, blanqueados, generación de víboras. Miren, Jesús les decía más feo. Yo nada más les dije gusanitos. Yo nunca les he dicho víboras. No. Dios me diga que es mejor gusano que víbora. Definitivamente. Entonces, mis hermanos, Jesús habló en contra del legalismo de estas personas. Ahora, fíjense, o sea, ¿los fariseos tenían la verdad? ¿Hablaban verdad los fariseos? La respuesta es sí. ¿Qué dijo Jesús? Jesús les dijo a sus discípulos, miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, ¿qué está diciendo? Les estaba diciendo, ellos tienen la verdad del evangelio, pero no la practican, no lo hacen correctamente. Entonces, mis hermanos, nosotros no vayamos a caer en un fariseísmo cuando separamos la verdad de la gracia. Nosotros tenemos que entender precisamente en este punto que nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Él anduvo en gracia y verdad. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿En gracia y en verdad?
Mi hermano, eres cristiano, eres hijo de Dios, sí. Van a venir las pruebas, las dificultades a tu vida, siempre, por siempre y para siempre, mientras estés aquí en este cuerpo. Pero ¿qué es lo que tienes que entender? Que la gracia y la verdad tienen que preponderar en tu vida. Si tú no entiendes esto, es que nuevamente, mi hermano, necesito volver a enseñarte el evangelio de salvación. Porque el orgullo y la soberbia te han atacado. Así que tú no puedes pensar esto. Si nosotros leyéramos Efesios capítulo 4, versículo 14, nosotros veríamos que el apóstol Pablo dice que la verdad debe de hablarse con amor. ¿Usted puede creer eso? ¿Que la verdad se tiene que hablar con amor? ¿Sí? A ver, ¿y ahora cómo habla usted? ¿Habla usted con amor o no? ¿Sí? A veces, es cierto, a veces. Dice el versículo 14, de 4:14, dice, 4:14 de Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, no podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. No podemos pensar y decir, es que yo creo que las cosas son así. No. No puede ser llevado como un barquito a la deriva por las corrientes y las olas. No te tienes que engañar a ti mismo, porque tú tienes la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que hablar en verdad y en gracia. Mi hermano, la Biblia nos dice a nosotros que debemos de hablar con amor, no dejándonos llevar por cualquier viento de doctrina. Y lamentablemente los vientos de doctrina a veces los hacemos nosotros mismos. Debemos nosotros de hablar con amor. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. A ver, ¿qué está diciendo otra vez Pablo? Sea vuestra palabra siempre con gracia. Ahora, ¿tus palabras que salen de tu boca son con gracia? Dice, en la segunda parte dice, sazonada con sal. A ver, vamos a pararnos aquí. A ver, las mujeres que cocinan, ¿cuántas mujeres cocinan aquí? Las mujeres que cocinan. Entonces, si no cocinan, no están haciendo su ministerio, ¿eh? No se crea. O sea, a ver, dice Pablo, a ver, separemos. Vuestras palabras siempre sean con gracia. Ok, tus palabras tienen que ser con gracia. Y dice uno, bueno, ¿y cómo va a ser con gracia mis palabras? ¿Verdad? La respuesta es, ahora, cuando tú haces un platillo riquísimo, como los que traen cuando nos juntamos, ¿verdad? Que están bien ricos, o sea, ¿qué haces? ¿El sazón quién se lo da? ¿Qué más? O sea, sí, pero ¿quién se lo da? ¿Físicamente quién? Ustedes, ¿verdad? No me vayan a decir Dios, no, tampoco sea tan espiritual. O sea, Dios no vino a ponerle la sal y los condimentos, o sea, le dio la capacidad y el talento a usted, ¿verdad? Pero usted fue quien le puso el sazón, ¿verdad que sí? Y el amor, le pone amor, es para mis hermanos, ¿verdad? Y sí, de repente me he fijado cuando el chile está bien picoso, y es para mis hermanos, para que se le quite al pastor. Entonces, es lo que está diciendo. Pablo está diciendo precisamente a los colosenses, les está diciendo, miren, sus palabras deben de ser como un guiso precioso, preciado, agradable al paladar. Así tienen que ser sus palabras. Sus palabras sí van a manifestar verdad, pero van a manifestar la gracia, van a manifestar la justicia, sí, pero van a manifestar también la misericordia. Sus palabras van a manifestar también la ira de Dios, pero también el amor de Dios. Así deben ser sus palabras, y para eso se necesita sabiduría. Y esto solamente se lo va a dar la misma Escritura a usted. Ahora bien, sigue diciendo, ya entendimos, ¿verdad? Las palabras sazonadas, ¿verdad que sí? Así tenemos que hablar. Ahora, piense, ¿así hablamos? Ay, dice así. Ay, sí, cierto. Mujercitas,
siervas del Señor, ¿así les hablan sus esposos? Muy bien, Leo. Ahora, varones, siervos del Señor, ¿así habla su esposa con usted? Nada más Leo y Tere. ¿Se fijan el grado de compromiso? O sea, ahora quiero que reflexione y usted diga, ¿qué tengo que cambiar para que sus palabras sean sazonadas? Porque usted es hijo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó? Ya como que ya, ¿a poco por las palabras ya dejó de ser hijo? ¿Son hijos de Dios o no? Amén, ¿verdad? Y dice, si usted, dijo Juan, si usted es hijo de Dios, entonces camine como él anduvo. Y Jesús cuando hablaba una palabra sazonada, ¿verdad? Hermosa, preciosa, preciada, que cuando tú lees la palabra del Señor dices, Señor, quisiera predicar como tú, pero pues no se puede. Él es Dios. Uno solamente es un gusano ahí. Mi querido hermano, entonces, nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora fíjese lo que acaba de decir Pablo. Su palabra es de gracia. La que usted está diciendo es de gracia sazonada con sal, pero tiene que saber cómo responder y cómo comportarse con cada hermano. Habrá hermanos que necesiten una palabra más amorosa. Habrá otro hermano que también necesite la misma palabra de amor, pero con un jaloncito de orejas. ¿Sí me está entendiendo lo que está diciendo Pablo? Eso es lo que usted tiene que encontrar, un equilibrio. Y eso es lo que hace la iglesia de gracia. Eso es lo que hace usted. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice unas palabras, el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en los últimos tiempos nuestra gentileza tiene que ser conocida por todos los hombres. No más por la iglesia, sino en donde nos desenvolvemos. Nuestra gentileza la debe de conocer las personas. Ahora, ¿su gentileza es conocida con los de afuera? ¿O solamente es conocida por los de adentro? Debe de ser un hombre de una sola pieza y una mujer de una sola pieza, cabal. Y nosotros debemos de defender la verdad y la gracia, porque Cristo fue lleno de toda gracia y de toda verdad. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En una iglesia de gracia también el pecado se corrige con gracia. Nunca la iglesia va a corregir sin gracia y sin verdad y va a pasar por alto el pecado. Tito 2:11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mis hermanos, esto es lo que dice la Escritura. Una iglesia de gracia no tolera el pecado. Pero cuando alguien es sorprendido en el pecado, mis hermanos, la iglesia responde y sustenta con amor. No con tolerancia al pecado, pero sí lo que hace la iglesia es sustentar, abrazar a ese hermano caído, con amor y con misericordia. Y Gálatas 6:1 dice Pablo, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es lo que dice Pablo, mis hermanos. La iglesia comprada a precio de gracia debe tener el cuidado los unos con los otros. El apóstol Pablo dice, si alguno fuese sorprendido en alguna falta. Mi hermano, esto si alguno fuese sorprendido, no es que estés escondido mirando al hermano, mira, a ver qué va a hacer. No, es cuando el pecado, mi querido hermano, te asalta y ni cuenta te das. ¿A alguien le ha pasado esto? De repente el pecado lo ha asaltado y ni siquiera se ha dado cuenta y resulta que de repente está pecando. O sea, como que dice, ¡ay! ¿Por qué caí? Bueno, es lo que dice, si alguno fue sorprendido, no es que tú lo sorprendas al hermano, que estés buscando a ver qué va a hacer Ismael, a ver, ¿dónde anda? ¿Para dónde vas? Ando por Cibeles, a ver, voy a ver qué está haciendo. No es que tú lo sorprendas, es que el pecado te sorprendió a ti. O sea, ibas caminando y te sorprendió de repente, ¿sí?
Hubo algo por ahí, no sé qué pasó, que te sorprendió. Y es lo que dice, en alguna falta dice, ustedes, se está refiriendo a la iglesia en general, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle. ¿Qué es restaurar? Restaurar es remendar. Esta palabra restaurar hace referencia cuando los pescadores remendaban sus redes. ¿Sí? Esto hace referencia, es un remiendo, porque es una red que sirve. Usted sirve, claro que sirve. Ahora, Dios le ama tanto que si usted tiene un hueco en su red, hay que remendarle. Y los remendadores son los hermanos, somos nosotros los pastores. Hay que remendarle a usted, restaurarle, pero con un espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Vamos a tolerar el pecado? La respuesta es no. Pero vamos a restaurarle con amor, con mansedumbre, exponiéndole la misma escritura, la palabra de Dios y diciéndole a usted, ¿sabes una cosa? Esto es incorrecto. Tal vez este pensamiento para a ti se te hizo muy fácil, pero la escritura te dice esto. Y entonces lo tienes que llevar a poner y cambiar su forma de pensar. Dice, considerándote, dice Pablo, pero ten cuidado, porque si tú te quieres sentir más espiritual que el hermano que ha caído, considérate a ti mismo. O sea, ve tu condición, no sea que tú también vayas a caer en lo mismo en lo cual tú te estás jactando y diciendo, a mí nunca me va a pasar como le pasó al hermano. Una iglesia de gracia jamás puede darse el lujo de pensar que nosotros somos mejores que los demás. Y eso nos incluye a los pastores también, ¿eh? Mis hermanos, tenemos que entender nosotros que tenemos que restaurar al hermano caído, el hermano que está dañado. La intención que Pablo está diciendo es no hacer leña del árbol caído. La intención es sustentar y reincorporar al camino de la fe a ese hermano que ha caído. Por eso el apóstol Pablo dice que primeramente tiene que ver con espíritu de mansedumbre. ¿Se fijó lo que decía? Tenemos que tener un espíritu de mansedumbre. Y en segundo lugar, tenemos que considerarnos nosotros mismos en el pecado, porque sabemos que somos personas, hombres y mujeres, que somos muy débiles y que siempre vamos a necesitarnos los unos a los otros, pero sobre todo vamos a necesitar a ese Dios de gracia. Vamos a necesitar a Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros hablamos y decimos que tenemos que hablar con gracia y con verdad, necesitamos tener en cuenta todo eso que acabamos de decir, porque la iglesia de Jesús que fue comprada a precio de sangre, mis hermanos, el día de hoy tiene que manifestar el carácter y las cualidades del Señor Jesucristo. Así como Él estuvo y está lleno de gracia y de verdad, en tu vida el día de hoy debe de manifestarse la gracia y la verdad de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde ya. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias porque nos enseñas en esta tarde lo que significa tu iglesia a través de una iglesia llena de gracia. Hoy nosotros nos ponemos en tus manos, nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón porque tal vez nuestras palabras no han sido llenas de gracia y de verdad, y te pedimos perdón por ello. Tal vez no hemos hablado de una manera que hayan sido nuestras palabras sazonadas con esa sal para no dañar a nuestro hermano, a nuestra hermana, y te pedimos perdón por ello, Señor. Ayúdanos a poder entender esto, ayúdanos también a poder caminar de una manera diferente, ayúdanos a poder hablar en gracia y en verdad. Es por eso que en la primera iglesia todos testificaban a favor de la verdad, mis hermanos, de la verdad de Jesús, y vivían por su gracia. La verdad era el alimento que comían, el mensaje que hablaban, la gracia era el aire que respiraban. Y era su vida que vivían. El mundo que los rodeaba nunca vio nada igual. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, no se ha vuelto a ver. Esta es la iglesia primitiva. Pero esa iglesia
mis hermanos, de la antigüedad. Es la misma iglesia que puede manifestar la gracia y la verdad. Es por eso que hoy nosotros le pedimos al Padre, en los méritos de Cristo Jesús, que nos ayude a poder testificar a favor de su gracia y de su verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice mis hermanos, llénales de gracia y de verdad, mi Señor, durante toda la semana, y guíalos por tus sendas de amor y de misericordia. Bendícenos, Señor, en esta tarde y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén.